Y amén. Bueno, yo le invito a que abra la palabra del Señor en el Salmo capítulo 42. Yo voy a leer a favor de ustedes, espero que puedan ir conmigo en esta hora. Amén. ¿Cuántos sienten gozo en esta mañana, en esta noche? ¿Cuántos sienten gozo? El gozo tiene que permanecer en nosotros y el mundo no lo puede apagar. Así que vamos a darle gloria al Señor en esta hora. Salmo capítulo 42 dice la palabra del Señor: mi alma tiene sed de Dios. El músico principal, Masquil de los hijos de Coré. Verso 1 del 42 dice: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche, mientras me decían todos los días: ¿dónde está tu Dios? Me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí, de cómo yo con la multitud y la conduje hasta la casa de Dios, entre voces de alegría y de alabanza del pueblo en fiesta, y porque en fiesta. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Amén. Y el versículo 11, vamos a saltarnos hasta el 11. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Es lo mismo que dice el versículo 5. Y vamos a dejarlo hasta el versículo 5. Amén. Hermanos, esperanza en tiempos de desesperación. Este salmo es un salmo muy bonito, escrito por los hijos de Coré. Y el Señor, creo en mi corazón de que nos va a hablar especialmente a cada uno de nosotros. Creo que la palabra de Dios nunca llega vacía, siempre menciona algo que impacta nuestro corazón, y rogamos al Espíritu Santo de que hable a nuestra vida de una manera especial, así directamente. Dile: Señor, háblame a mí, yo quiero que me hables en esta mañana, en esta noche. Hermanos, quiero iniciar con una experiencia que me pasó hace muchos años, ya mucho más de 10 años. En la iglesia de París hubo una división que dejó el templo prácticamente vacío. La pastora que había en ese entonces se fue y la misión en la que estábamos nos dejó. Y la verdad fue muy duro, ya que la mayoría de personas se dejaron de congregar, todos se dispersaron. Yo nunca pensé en mi vida participar o estar allí viendo cómo la iglesia se dividía, y eso fue horrible porque realmente todo el mundo se fue. Habían como 70 personas, de las cuales como 5 o 6 se fueron con la pastora pues que había en ese entonces, y los demás se dejaron de congregar. Para nosotros fue extremadamente duro. Yo no llevaba muchos años de convertido, pero igual fue muy doloroso para mí ver eso, porque aún estaba en el primer amor. Cuando la gente se dejó de congregar, la iglesia en la que incluso yo participé para la construcción, porque esa iglesia fue reconstruida, era hasta un lugar y después se amplió. Yo participé incluso cargando arena, sacando tierra, participé de mucha manera, moviendo tierra de aquí para allá, cargando. O sea, yo fui un obrero para que ese templo se construyera. Cuando ese templo se construyó fue una tremenda bendición. La gente empezó, eso fue un mover impresionante el espíritu, pero pasando no muy pocos días pasó este acontecimiento. Hubo una división tremenda y literalmente eso se deshizo a tal punto que yo me quedé muy impresionado. Nunca pensé experimentar eso. Yo creo que fue la misma sensación de las personas que de pronto vivían en Venezuela cuando todo se fue a la quiebra. Yo creo que ellos no podían creer un país tan rico, tan hermoso, con lugares tan espectaculares, llegar a ese momento tan difícil. Hoy están en reconstrucción, este mes están con una fe y una esperanza impresionante de que el cambio empieza desde este mes. Es más,
Dios ya lo destinó, y eso desde este mes vamos a ver la gloria de Dios en nuestro país vecino. Pero a lo que yo voy es que para mí fue extremadamente difícil, mis amados hermanos. En ese momento quedamos en ese lugar, Sandra, Julio, Gloria Valencia, mi esposa y yo. Nuestros corazones se llenaron de profunda tristeza y de dolor ante esta división, ¿verdad? Eso destrozó nuestra congregación, por decirlo así. Y nosotros, estas 5 personas que quedamos, literalmente todos llorábamos, orábamos en medio de la amargura, hicimos semanas de oración, hicimos ayuno, hicimos vigilias, no queríamos comer. Yo me acuerdo entre lágrimas, mi hermano, porque son 3 pisos. Porque yo de alguna manera amar las almas es importante, ¿no? De alguna manera cuando fuimos a limpiar, porque eso fue impresionante. Muchos años habían brujos, hechiceros, satánicos que venían a hacer guerra a esa iglesia. Y si tuvieras, hermanos, cuando hubo esa división, a pesar de que el templo era hermoso, quedó lleno de basura, desolado. Eso era impresionante, basura desde el 3er piso hasta el primero. Y yo me acuerdo que yo, junto con Sandra, mi esposa, Julio, cuando llegaba, fuimos a hacerle aseo desde arriba hacia abajo. ¿Y quién lloraba más? Cuando íbamos a recoger esas basuras, cuando íbamos a limpiar ese lugar vacío, sin una silla, sin nada, después de tener todo, ¿verdad? Y eso para nosotros fue horrible en ese momento. Pero aún así, en medio de la tristeza y la amargura, decidimos quedarnos, no nos fuimos. Porque ese lugar, cuando Dios decide que un lugar se establezca para un objetivo, se hace. En ese momento, el dueño de ese local había decidido colocarlo en el comodato para mirar qué iba a hacer. O sea, porque él había, entre sus propiedades, él decidió de que ese lugar fuera para que se adorara a Dios. Entonces nosotros los que quedamos dijimos no, o sea, ¿cómo se va a desaprovechar un lugar así sabiendo de que es para adorar al Señor? Entonces, en medio de lágrimas y todo lo que les estaba comentando, decidimos quedarnos allí. Oramos, suplicamos a Dios, cantamos, y a pesar de que no veíamos quizás en ese momento lo que uno sueña con ver una iglesia llena, uno sueña con ver una iglesia que tenga buenas finanzas para ayudarle a los pobres, uno sueña con iglesias muy colosales, pues que tengan grupos de música impresionantes y que puedan tener ayudas internacionales. En ese momento Dios puso el querer como el hacer para quedarnos en un lugar donde no había nada sino solamente ruinas, donde la gente que pasaba cuando hacíamos aseo se burlaban de nosotros, y eso decían: vea, ahí la iglesia de los 3 machetazos, vea, ahí la iglesia donde nadie se salva, como quedaron, vea, era impresionante, hermanos, cómo la gente injuriaba, cómo la gente señalaba, cómo la gente se reía. Yo fui testigo de eso, como si el enemigo se hubiera desquitado de tantos años, hermanos, y en ese momento fue extremadamente difícil porque de alguna manera nosotros veíamos con nuestros ojos como la gente se burlaba, y lágrimas, de verdad, lágrimas caían de nuestros ojos, no te miento, eran muchísimas las lágrimas porque llorábamos juntos, parecíamos niños llorando y clamábamos a Dios con el corazón quebrantado. Entonces, en ese momento, en medio de esa oscuridad, hubo una pequeña llama de esperanza, hermanos. En medio del clamor y en medio de creer y esperar en Dios, en confiar en Dios, Dios hizo brillar una luz de esperanza en nuestros corazones. Nosotros nos aferramos a la fe, decidimos creer de que Dios iba a levantar tanto una misión como un pastor, ¿verdad? Y en ese momento empezamos a confiar fervientemente en Dios, y de alguna manera Dios empezó a fortalecer nuestras vidas, y el Señor escuchó nuestras súplicas, envió varias personas a apoyarnos. Dentro de eso está el mismo dueño del edificio. Dios empezó a moverse poderosamente y levantó rápidamente a un pastor para que nos ayudara a tomar decisiones, y este pastor vino, incluso renunció a lo que tenía y literalmente vino a apoyarnos, y hasta el día de hoy está allí junto con su esposa. Hermanos, Dios se movió poderosamente, y yo quiero mencionar esta historia porque Dios nos recordó en ese momento que no estamos solos, que su obra sigue
porque Él es Dios. La obra no depende del hombre, la obra depende de Dios. Hombres pasarán, pero Dios cumplirá el propósito en cada vida y cada persona que haya decidido creer en Él. Ya que hoy con esto siempre vamos a experimentar momentos de angustia, de dificultad, de dolor y de adversidad, pero las correctas decisiones van a hacer de que nosotros veamos la luz al final de la tristeza. Y es lo que quiero mencionarles el día de hoy. El Salmo capítulo 42 es atribuido a los hijos de Coré, a los hijos de Coré, o sea, a los coatitas. Estos coreitas y los coatitas son la familia de Coré. Como tal, estos levitas eran encargados de la música y la oración en el templo. O sea, ellos eran específicamente el ministerio de la alabanza, por decirlo en nuestro tiempo. Ellos se encargaban de lo que eran los salmos, de cánticos, de alabanza, de toques de instrumentos, ¿verdad? Y ayudaban a los sacerdotes para realizar las actividades dentro de la congregación. Este salmo se encuentra con un contexto que puede ser el exilio de Babilonia, o como puede ser un contexto que hasta el día de hoy no se sabe. Pueden haber dos sugerencias, que fue después del exilio de Israel, porque se menciona en el segundo libro de Crónicas capítulo 20 versículo 19, cuando menciona la palabra del Señor, dice: y se levantaron los levitas de los hijos de los coatitas y de los hijos de los coreitas. Entonces se menciona de que también estos tuvieron participación en el exilio después de que Nabucodonosor sitió la ciudad, sitió el pueblo y se llevó incluso los utensilios de la casa de Jehová, y también se trajo príncipe y mucha gente en prisionera, las cuales caminaron en dirección, mucho más de 500 kilómetros en dirección hacia la ciudad de Babilonia, donde prácticamente allí estuvieron prisioneros. A pesar de que ellos estuvieron en cautiverio en ese lugar, se menciona la palabra de que de estos coatitas y coreitas hicieron parte también de este exilio. Entonces, por esto este Salmo capítulo 42, que fue prácticamente atribuido a los hijos de Coré, se menciona también un gesto en que ellos no podían adorar, no podían exaltar. Y también cuando tú miras esos capítulos de Crónicas, ves ahí algunas menciones que ellos eran injuriados. Ellos eran injuriados porque le decían: canten, canten, así como cuando cantaban en Sión, y decía de que el pueblo se entristecía. Pero esto mencionaba a aquellos que le mencionaban canten eran porque cantaban en el templo. Entonces por eso se menciona de que eran coatitas y coreitas, que se les decían o se les injuriaban, y ellos se entristecían porque no podían hacerlo como cuando estaban en el templo, en la casa de Jehová, donde ellos adoraban con libertad, donde ellos expresaban cántico a Dios sin ningún tipo de obstáculo. Entonces por eso este pasaje del segundo libro de Crónicas capítulo 20 y 19 respalda incluso la información del capítulo 42 de Salmos. Entonces por eso quiero mencionarles de que ellos se encontraban en un exilio. Cuando el pueblo de Israel estaba lejos de su tierra, del templo de Jerusalén, lo que generaba era un profundo anhelo y desesperación por la presencia de Dios y por estar en la casa de Dios. Esta gente tenía muy claro de que era un deleite entrar a este sumo lugar, era un deleite entrar a este lugar santísimo, era un deleite para ellos poder adorar y exaltar el nombre del Señor. Tanto así de que ellos, cuando se levantaban, iban cantando hacia ese lugar. Y por eso menciona el Salmo en el versículo, en este versículo, cuando menciona de que me acordaba cuando iba con la gente, ¿cierto? Dice: me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí, de cómo yo fui con la multitud y la conduje hasta la casa de Dios entre voces de alegría. Está hablando de que está cantando, y alabanzas delante del pueblo en fiesta. O sea, ellos se gozaban. Israel hasta el día de hoy es una gente que adora, que alaba a Dios impresionantemente. Y yo no sé quién ha tenido la oportunidad de ir, de los que nos ven ahí en YouTube, en Instagram, pero lo que sí es cierto
es que estas personas del pueblo de Israel tienen una actitud de reverencia, y cuando se cantan todos danzan, todos se toman de las manos, y es un motivo de alegría, y por eso los cánticos han hecho parte de la historia desde hace muchísimos años. Entonces, cuando este salmo se escribe, ellos están en un momento de angustia, en un momento de adversidad donde no pueden cantar como lo solían hacer. Entonces, por eso este salmo se encuentra como en ese momento, este salmista se encuentra angustiado y reconoce la desesperación. Por eso dice acá en el versículo de que dice: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Hermanos, esto es muy profundo. Esto es muy profundo. Ya se menciona esa necesidad de agua en medio de un desierto cuando están al borde de la muerte. Por eso se menciona o se habla acerca de esta metáfora, como el ciervo clama por las corrientes de las aguas. Hermanos, esto es impresionante porque puede ser tanto en persecución, porque hay dos posiciones del ciervo. El ciervo, cuando corría y huía de las fieras, él huía rápidamente, y en medio de la velocidad que llevaba, el ciervo brama, ¿verdad? Él brama y brama, pero brama porque necesita las corrientes, porque una vez llega a las corrientes, al estar cerca del agua, se pierde como el olor. Entonces las fieras que lo venían persiguiendo prácticamente es como si quedara invisible para ellos. Y la otra posición es que puede que haya estado en el desierto, que también braman cuando están ahí en el desierto y no encuentran agua, y que están al borde de la muerte por causa de la sequía. Entonces braman buscando y la necesidad de agua en medio de esa angustia desértica, con sol abrumador y sin agua. Entonces esa necesidad de tomar agua, porque de ahí depende la vida, y es natural, porque la palabra del Señor también menciona de que de nuestro interior correrán ríos de agua viva. Quiere decir es que nuestra alma, una vez nosotros aceptamos a Jesús, prácticamente es como que en nuestro interior empieza a manar agua viva. Y cuando nosotros no estamos en la presencia de Dios o no hemos aceptado al Señor, también hace énfasis a que el hombre gime por dentro desesperadamente, porque su alma se está perdiendo y está en dirección hacia la perdición. Y por eso el hombre de hoy que no ha aceptado a Dios está vacío, a tal punto que ese vacío no lo alcanza a llenar absolutamente nada sobre la faz de esta tierra. Solamente Cristo Jesús, una vez que se humilla y reconoce al Señor nuestro Dios como suficiente Salvador, allí es que el hombre empieza a emanar ríos de agua viva. Es un río inquebrantable, es un río inagotable, que es la corriente que trae las delicias de Dios al saber que somos sus hijos. Entonces, cuando el hombre no está haciendo las cosas correctas, entonces viene una tristeza impresionante que agolpa su vida, y es natural de que el desánimo, la tristeza, el dolor, que se pueda volver casi que material o físico en tu vida, puede generar momentos de angustia. Y es natural, porque muchas veces hay momentos de prueba donde estamos muy aferrados a Dios y aún así somos probados, pero tenemos que seguir aferrados. Pero hay momentos en la vida donde el hombre está apartado de Dios y que necesita esa presencia. Entonces decía este salmista: mis lágrimas han sido mi pan de día y de noche, ¿verdad? Mientras me dicen todos los días: ¿dónde está tu Dios? Hermano, esto tiene que ser muy doloroso. Usted servir al Señor y haber visto toda su gloria, y de repente que todo se acabe y tú ya no poder cantar y la gente injuriando. Hermano, yo lo experimenté, y por eso quiero hablar acerca de este salmo. Eso es extremadamente difícil, cuando tú cometes un error y te señalan y te dicen: ¿dónde está tu Dios? Porque el enemigo siempre va a generar de que tu fe se vea opacada por los momentos de angustia, momentos de debilidad. Siempre van a haber acusaciones. Eso lo vemos incluso en Job. En el capítulo de Job, en el capítulo 1, versículo 20 al versículo 22, vemos que
Job se levantó y rasgó su manto, ¿verdad? Y se susurró en la cabeza, se postró en tierra y adoró y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre, desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó, bendito sea el nombre de Jehová en todo esto. Dice la palabra de que Job no pecó y ni atribuyó a Dios el despropósito alguno. O sea, dijo: Dios mío, tu nombre sea bendito, cuando leyeron todas las noticias juntas. Posterior a eso, el enemigo daña también su salud, y su esposa le dice: maldice tu Dios y muérete. Sus amigos alejadamente también, muchas personas lo señalan porque era un hombre de bien, era un hombre que hacía lo correcto, era un hombre que buscaba, era un hombre que adoraba, pero de repente estaba en un momento difícil de su vida, que explicaciones no habían, pero que la gente lo asume como que todo es pecado, como que la embarró, como que entonces había un señalamiento, habían unos murmullos que prácticamente quebrantaban también su corazón, que lo generaban de tristeza. Pero aún así Job tenía una posición, y es la posición que yo quiero que nosotros entendamos. Siempre, no importa lo que estés pasando, no importa por dónde estés avanzando, siempre tenemos que confiar en Dios, esperar en el Señor, esperar, porque mucho camino nos resta por delante. Entonces es natural de que haya un momento de desesperaciones, haya momentos de angustia en tu vida, y yo quiero, hermanos, que tú a través de esta palabra el Señor te hable, pero que también en el momento que requieras de esta palabra puedas darle uso, aferrarte a la palabra, así como lo hizo Job, que a pesar de que todo lo perdió en un momento, se aferró a la promesa de Dios y no atribuyó a Dios despropósito alguno. Hermanos, Job estuvo callado y no pecó contra Dios, no lo culpó por lo que le pasaba, estuvo totalmente silencioso, pensaba dentro de su cabeza, rasgó sus vestidos, incluso llegó a maldecir el día que nació, pero nunca atribuyó una palabra o una maldición o profirió alguna cosa contra Dios o un reproche. Simplemente estuvo callado y no pecó Job delante del Señor, ¿verdad? Entonces, hermanos, la promesa de Dios en tiempos de dificultad siempre se va a ver. Entonces, a pesar de la desesperación, este salmista asimismo, entonces dice ahí, él mismo como que se corrige, porque aquí es donde vamos. Nosotros tenemos que entender de que a veces nos toca como que darnos y volver a recapitular. ¿Por qué? Porque el salmista dice, a pesar de su adversidad, él dice: ¿por qué te abates, alma mía? O sea, él mismo se está diciendo. Eso es algo impresionante. ¿Por qué te abates, alma mía? Y te turbas dentro de mí. Espera a Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Imagínate, están en un tiempo de exilio, supongamos que es allá en Babilonia. Entonces son 70 años que ya está dicho por los profetas, mencionado directamente por Dios, pero aún así haya la esperanza de poder cantar en su casa. Es que eso es lo que tiene que estar por dentro de nosotros, la esperanza, que aunque no haya salida para nuestros ojos, mentalmente no veamos una salida en el momento, aunque todo esté vacío, desolado, sucio, y te estén injuriando y te estén señalando y se rían de lo que está pasando en tu vida o en tu familia, hermanos, confía, porque Dios siempre trae una salida al final del túnel. Hermanos, Dios siempre trae una esperanza, pero tiene que haber en nosotros la convicción que se requiera para creer, y aunque no veamos, para creer de que Dios va a cambiar ese momento en un momento de gozo. ¿Por qué? Porque el salmista mismo se miró al espejo, hermano, el espejo del agua, ahí se miró al charco, ahí para verse. Hermano, tú te miras al espejo y dices, y empiezas a decir: ¿por qué te abates, alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle. Eso es extremadamente hermoso. Eso es extremadamente hermoso. Yo no sé qué está pasando en tu vida o en tu corazón, pero hermanos, que no se quite la alabanza de tu boca. Siempre hay que cantar al Señor, el verdadero salmista o el verdadero adorador, porque Dios busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Lo dice en Juan 4:24, porque es necesario que le adoren. Juan 4:24, Jesús le menciona a aquella mujer,
aquella mujer y le dice que es necesario de que le adoren. Los que Dios está buscando es personas que adoren con alma, con el espíritu, con entendimiento, con el corazón, y que adoren en momentos de angustia, pero también de alegría, de gozo, que su boca salga una expresión de fe, porque es necesario cantar en estos momentos. Y tú ves la aflicción que tenía el salmista cuando lo estaban injuriando, cuando le decían canta, canta como lo hacías en Sión. Obviamente lágrimas salían de su rostro, obviamente quizás agachaban la cabeza, obviamente se turbaban dentro de ellos, obviamente salían lágrimas de dolor, obviamente pasaban mil cosas por su mente, pero lo que sí era cierto era que decía: porque espera en Dios, porque aún he de alabarle. Había una convicción dentro de él de que si le iba a cantar, de que si Dios lo había creado para exaltarle, hermanos, Dios, a pesar de que pase cielo y tierra, el mundo entero, la vida misma, Dios nos tiene preparados para que le adoremos en el cielo. Hermanos, siempre va a haber un momento de esperanza, y cuando tú y yo creemos en el Señor, nuestras lágrimas se convierten en gozo. Son lágrimas de dolor en el momento, pero con la convicción total de que Dios cambiará nuestro entorno, nuestra perspectiva, y hará de que todo fluya conforme a su voluntad, y en el final entenderemos cómo Dios se moverá poderosamente. Entonces Dios nos recuerda que nuestra esperanza no está en las circunstancias, sino en Dios, en quien está nuestra esperanza, en quien está nuestra salvación. Dios es nuestra salvación, y Dios es en quien confiamos nosotros. ¿En quién confiamos? ¿En quién confiamos? Imagínate, hermano, de que Jehová estaba con José desde que nació. Había un propósito grandísimo en su vida, y yo quiero que entiendas de que Dios tiene un propósito contigo. Desde antes de que tú nacieras, sus ojos vieron nuestro embrión. Desde el vientre de nuestra madre fuimos creados específicamente para una obra específica, y valga la redundancia, donde Dios te va a usar, y tú tienes que creer fielmente en la palabra de Dios. Cree con todo tu corazón de que lo que estás viviendo y experimentando, Dios lo va a transformar. Hay gente que lleva años sufriendo, hay gente que lleva años con dolores, con persecuciones, con problemas intrafamiliares, problemas que no ha podido salir, que no ha podido surgir, que no ha podido conformar familia, que no ha podido hacer muchas cosas, como prisioneros de esos momentos. Pero hermanos, Dios va a libertarnos. Dios va a hacer algo especial y poderoso en la vida del que me está oyendo en esta mañana. Y si tú lo crees, diga amén, porque Dios se mueve. Y necesitamos entender, el jefe de los jefes se llama Dios. Cuando José estaba en la cárcel, supongamos que nos pasamos hasta la cárcel. José, ya sabemos toda la historia de José, sus hermanos, fue vendido Putifar y terminó en la cárcel. Cuando estaba en la cárcel, mis amados hermanos, dice la palabra del Señor de que él mismo no necesita, dice allí, dice: y el jefe de la cárcel entregó, esto lo dice en Génesis capítulo 39, versículo 21-23, dice lo siguiente: pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia, escuchen, y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Y el jefe de la cárcel entregó en manos de José el cuidado de todos los presos que habían en aquella prisión. Todo lo que se hacía allí, él lo hacía. No necesitaba entender el jefe de la cárcel cosa alguna de las que estaban al cuidado de José, porque Jehová estaba con José, y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. Hermanos, no importa dónde esté, Dios va a hacer de que incluso tu momento de angustia se convierta en prosperidad. Dios de ahí va a sacarte y va a hacer de que tú salgas para una posición importante, porque Dios va a hacer de que esto suceda. Es Dios, porque mira, Dios le dio gracia a José, Dios le dio le extendió su misericordia. Hermanos, las misericordias de Dios son nuevas cada mañana. Nosotros no estamos en la posición de este salmista que estaba esclavo,
que estaba exiliado, que estaba apartado de su pueblo, que estaba apartado de su sociedad. Nosotros hoy tenemos mucha libertad de exaltar el nombre del Señor, de clamar a Dios, de cantar a Dios en nuestro templo, en las iglesias, buscar su rostro buscaré, decía el salmista. Entonces debemos de aprender a tener confianza en la soberanía de Dios. Entonces el salmista sigue luchando con sus emociones, pero afirma su confianza en Dios. Dice acá en el versículo: diré a Dios, roca mía, ¿por qué te has olvidado de mí? ¿Por qué andaré yo enlutado por la opresión de los enemigos? O sea, realmente esas palabras hierían. Porque si tuvieras que lo que más hiere a un pastor son lo que dicen de él, lo que más hiere a los hermanos son las malas palabras. Aquellos que susurran, que generan suposiciones, aquellos que hacen de que las iglesias se dividan. Eso es lo que más duro le da a cualquier persona que quiera servir al Señor, a que lo señalen, que lo injurien, ¿verdad? Porque siempre se trata de hacer lo correcto, siempre se busca servir al Señor con el corazón, con integridad. Pero hoy en día el mismo pueblo le tira al mismo pueblo, a sus líderes, a las personas que están direccionando, llenos de errores, pero también buscan cómo tumbar, y a lo último termina siendo una guerra. Hoy en día hay mucha guerra en las iglesias, hay mucha vanagloria, hay mucho señalamiento, mucha inconformidad, pero es lo mismo, porque ponen su mirada en el hombre y más no en Dios, ¿verdad? Y de alguna manera este salmista se encontraba abatido. Entonces cuando clama a Dios le dice: no te olvides, ¿por qué te has olvidado de mí? O sea, le menciona, ¿verdad? ¿Por qué andaré yo enlutado por la opresión de mis enemigos? Y era, ojo, porque si mencionamos la gente que pronto estaba exiliada en Babilonia, uno cree que porque eran prisioneros entonces vivían mal. Imagínate que a los que estaban injuriando estaban en los campos, sembrando en una tierra bonita y estaban cultivando. O sea, no era un trabajo como el de Egipto, que los azotaban, que muchos morían en ese desierto, que la carga era dura servir. No, o sea, los que estaban ahí exiliados simplemente no podían adorar. O sea, tenían que obedecer al tema agrario, el tema de la siembra. Entonces, de alguna manera tenían sus casas. Por eso muchos se quedaron. Cuando hubo el exilio, muchos se quedaron también y tardaron para ir, porque dijeron: acá estamos bien. Pero a pesar de eso, los que adoraban a Dios sí les dolía en el alma. Les dolía en el alma no poder adorar, no poder estar en Sion, no poder estar ahí cerca en el templo y de pronto pensar en que la ciudad está destruida, de que las murallas están destruidas. Entonces esta gente se abatía. Y entonces no faltan los que acusan, los que injurian, los que señalan. Entonces eso genera mucha opresión, ¿verdad? Entonces eso también lo vemos, porque de alguna manera cuando se pronuncia en el libro de Daniel el edicto del rey, entonces vemos que todo era un señalamiento. Todos esos sátrapas, que en teoría habían de ser otros, más no las de la iglesia, o no los de la familia, porque muchas veces esos sátrapas son tipificados como muchos hermanos de la iglesia, mucha gente que incluso hace parte de nuestra familia. O sea, hoy en día hay un señalamiento por donde lo quieras ver, gente que en vez de buscar arreglar las cosas, que haya iglesias prósperas, etcétera, más bien hay como mucha posición. Entonces cuando Daniel supo acerca del edicto que se había firmado, él entró a su casa, abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba incluso 3 veces al día, mis amados hermanos, y oraba y daba gloria a Dios y daba gracias a Dios, como él lo solía hacer. Él no impidió su alabanza, pero aún así, hermanos, se levantan personas a dañar. Entonces por eso les digo, debemos de confiar en Dios. ¿Y por qué menciono a Daniel? Porque Daniel, a pesar de que había un edicto que no se podía incumplir, él siguió, porque él confiaba en Dios. Entonces no importa lo que esté pasando a nuestro alrededor, tenemos que confiar y continuar. Amén. Entonces por eso hoy les invito
para que no estemos por ahí afanosos, sino que sean conocidas nuestras peticiones delante del Señor, como lo decía Pablo a las personas de Filipenses. Nuestra fe esté siempre hacia Dios, que Dios conozca nuestras peticiones, que estemos insistentes, clamando, diligentes a que todo funcione, a ayudar la obra, a que todo funcione, meditando en la palabra del Señor día y noche, día y noche. Amén. Entonces, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino, decía el salmista. El salmista mencionaba de que lámpara era a sus pies la palabra, lumbrera a mi camino. Eso lo dice el Salmo 119, versículo 105. Entonces, Jesús también nos indica de que eres el buen pastor. Él nos guía a través de su palabra. El Señor siempre se va a mover, y por eso hoy yo creo de que te está hablando especialmente. Te está hablando especialmente porque cuando el Señor habla, las ovejas le escuchan. Cuando el Señor habla, las ovejas le escuchan. Entonces, cuando se menciona su palabra, yo sé que llega a nuestro corazón, la entendemos y la ponemos por obra. Y su palabra dice de que Él nos dará vida eterna, de que no pereceremos jamás, que nadie nos arrebatará de su mano, de que Él va a ser ese buen pastor. Y por eso David se ponía en posición de oveja y decía que Él era el buen pastor, ¿verdad? En el caso de Jesús dice que Él es el buen pastor y que su vida daba por las ovejas. Hoy nosotros estamos confiados en su presencia. Tenemos que aferrarnos a su palabra, entender de que hoy tenemos libertad. Nosotros, hermanos, nosotros no estamos en la posición de este salmista, que somos esclavos. No, tú puedes cantar, tú puedes adorar, tú puedes buscar, pero hoy en día hay mucha gente que está en contra de la voluntad de Dios. Ya se menciona a Jesús y hay un señalamiento impresionante. En las marchas que se hacen, siempre tratan de injuriar a Dios. Entonces vemos una persecución de alguna manera. En estos días hubo un pastor orando en un partido importante y fue señalado impresionantemente. Entonces, hermanos, por eso les digo, hoy tenemos el privilegio de buscar libremente. Así hayan obstáculos en nuestra sociedad, podemos buscarlo físicamente. Nuestras puertas de los templos no están cerradas. Hoy podemos buscar a Jehová. Hoy podemos buscar y pedir a Dios que nos dé ese pan y esa miel y esa leche gratuita. Hoy está gratuita para nosotros. Hoy podemos experimentar su gloria, hermanos, porque un adorador, cuando se encuentra en la adversidad, tiene que cantar. Cuando se encuentra en momentos de dificultad, tiene que expresar con fe de que Dios va a hacer algo poderoso en su vida. Entonces, por eso les invito, mis amados hermanos, a buscar a Dios en oración, a que meditemos en su palabra, a que nos apoyemos mutuamente, porque es necesario apoyarnos. Nosotros como cristianos, en teoría deberíamos de estar apoyándonos, no separándonos ni señalándonos, porque somos un mismo cuerpo. Vivimos en tiempos donde tenemos la libertad de congregarnos, de buscar a Dios sin restricciones. O dígame si a ti te están restringiendo. ¿Quién te restringe de buscar a Dios? Es más, tú puedes abrir tu puerta como Daniel y encerrarte en tu casa, en tu habitación, y buscar su gloria. Amén. Recordemos siempre que Cristo ya pagó el precio por nosotros. Nosotros ya no somos esclavos del dolor. Nosotros no somos esclavos de la tristeza. Nosotros somos libres en Cristo Jesús para vivir una vida llena de gozo y de paz. Busquemos la libertad del Señor con confianza, sabiendo que en mucho camino nos falta. Amén. Entonces tenemos que buscar su rostro. Como decía el salmista, su rostro buscaré. Padre que estás en los cielos, en esta hora te damos gracias, Señor, por este tiempo, porque tú, Señor, nos ayudas a confiar en ti. Padre, nos aferramos tanto a tu palabra y es la que nos motiva, Señor, a través de tu Espíritu Santo. Nos da las fuerzas para avanzar, bendito Rey. Gracias por este tiempo. Yo te pido y oro por mis hermanos que de pronto estén que estén abatidos, que estén afligidos, bendito Dios.
Gracias, bendito Dios, por tus promesas, bendito Dios. Padre, porque tú, en medio de la tristeza, en medio de la desesperación, tú fortaleces nuestra fe, tú nos llenas de paz, tú nos ayudas, bendito Dios, a creer en ti todos los días de nuestras vidas. Hoy creemos, Señor, de que tu presencia es suficiente. Tu presencia es suficiente para nosotros. Solamente aferrarnos a tu presencia hace que nuestra vida tenga sentido. Hoy aprovechamos, Señor, la oportunidad que nos das de tener tu presencia en nuestro ser, porque nos has escogido como real sacerdocio, pueblo santo adquirido por ti. Gracias porque a través de Cristo hoy podemos levantar nuestro rostro, gritar que somos libres, Padre, porque nuestra tristeza se convirtió en gozo, en tu gozo, Señor, en tu resurrección. Hoy podemos cantar libertad. Tú despojaste a los principados de las potestades, los exhibiste públicamente en la cruz del Calvario. Padre, tú nos diste libertad y también nos diste la victoria. Hoy declaramos sanidad, hoy declaramos libertad, hoy confesamos, Señor, de que somos libres en ti, de que tú te mueves poderosamente. Padre, aquel que esté angustiado de cualquier situación, hay gente con dolores en sus cuerpos, hay gente con aflicciones por deudas, hay gente que está abatida porque no sabe qué hacer, pero Dios mío, yo sí creo en que tú libertas, de que tú te mueves, de que tú obras poderosamente y tú sanas en esta hora. Sano en el nombre de Jesús. Todo aquel que tenga un dolor muscular, físico o enfermedad, sano, sea sano en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Yo declaro, bendito Dios, en tu nombre, de que somos libres por ti. Libertad para tu pueblo, libertad para los hijos que están prisioneros del alcohol, de las drogas, de los malos hábitos, bendito Dios. Padre, liberta en esta hora en el nombre de Jesús. Declaramos libertad en esta hora, Padre Santo. En el nombre de Jesús te adoramos, Padre. La gloria y toda la exaltación sean para ti, amado Señor, hoy y siempre y por los siglos de los siglos. Amén y amén.